Listo. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy. A lo largo de estas semanas hemos estado predicando. ¿Qué hemos estado compartiendo? Las iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Y en estas iglesias, primero nos dimos un paseo por Éfeso. ¿Qué es lo que aprendimos de la iglesia de Éfeso? Que estaba muy bien, pero había algo contra la iglesia de Éfeso. Habían perdido su primer amor, tenían que recuperar su primer amor. Luego que pasamos de Éfeso, nos fuimos a Esmirna. Y en Esmirna, lo que nosotros aprendimos con Esmirna es de que debemos ser fieles hasta el final. No importa lo que venga. Si te meten preso, no te meten preso. Si tienes, no tienes. Incluso ser fiel hasta la muerte. Fue el mensaje que tuvo la iglesia de Esmirna. Después nos fuimos a Pérgamo. Y en Pérgamo nosotros vimos en el que no tenemos que tolerar el pecado. ¿En dónde está cimentada nuestra fe? Vimos que no debe estar cimentada en limpias, en amuletos, en cábalas, en idolatría, sino que debe estar cimentado en Cristo. Y no debemos tolerar ese tipo de cosas. Después nos fuimos a la iglesia de Tiatira. La semana anterior estuvimos, que nos compartió nuestro pastor Vinicio, y aquí prácticamente nos dijo, ¿saben qué? No deben tolerar la inmoralidad sexual. No te dejes llevar por Jezabel, aquella que les inducía a los hermanitos, les llevaba, les hacía pecar y les hacía comer cosas que no debían. Y nosotros debemos mantenernos firmes. Y es interesante porque todas estas iglesias estaban haciendo algo bien, ¿verdad? Todas estas iglesias estaban haciendo algo que debía hacer cada uno, pero tenía algo en contra de esa iglesia. Te faltaba esto, te faltaba aquello. Y antes de entrar en el tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Conoces a alguien que es doble cara? Sí. Uno soy en el día y otro soy en la noche. Y no me refiero a uno soy con maquillaje y otro sin maquillaje. No me refiero a eso. Y una pregunta un poco más directa. ¿Eres tú doble cara? Sí, amén, dicen, pero bueno, no sé. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay personas que llegan acá a la iglesia y cuentan su testimonio, pero de una manera tan transformadora. Dios hizo esto conmigo, Dios me sacó de acá, Dios hizo aquello. Yo estaba en este lugar y ahora estoy acá. Y realmente ese testimonio te transformó tanto que dices, bueno, yo quiero conocer a ese Dios. Y cuando vas a la casa de aquella persona, resulta que es una persona completamente diferente. Ni siquiera ora, no lee, trata mal a su familia. Pero cuando llega a la iglesia tiene un poder de convencimiento, tiene una facilidad de palabra. Y son personas de doble ánimo. Son personas que una cosa dicen aquí, otra cosa dicen allá. Los jefes llegan acá, dan gracias a Dios por la prosperidad y todo, y llegas a la oficina y resulta que es un cascarrabias. No respeta a sus empleados. Y si es empleado, no respeta a sus jefes. Está organizando cosas por debajo. ¿Para qué? Para que le vaya mal a X persona, y así podemos encontrarnos con un sinnúmero de gente, de personas que son doble cara. Por ahí dijo amén, ahora nos vamos viendo si es que es doble cara, tengan cuidado con el que dijo yo. Y la pregunta que viene acá, nuevamente te hago otra pregunta, ¿qué hay atrás de ti? ¿Qué hay en tu mente? Aquellos que tienen un diario, ¿qué está en tu diario? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo en tu WhatsApp? ¿Con quién te estás escribiendo? ¿Qué tipo de mensajes estás teniendo? ¿Son mensajes correctos? ¿Son mensajes que buscas hacer algo por debajo? Ya sea en lo económico, en la inmoralidad sexual, en dañar a una persona, estás en el chisme. ¿Qué está atrás de ti? Y cuando te pregunto esto, ¿qué está atrás de ti?
¿Quieres tú llegar acá y encajar en el lugar? Y por encajar en el lugar se cambia tu jerga, se cambia tu dialecto, se cambia tu tono. Y llega, hermanito, buenos días, ¿cómo está? Bien se le ve el día de hoy. ¿Y cómo está? Bendecido, gracias a Dios, todo me ha ido bien en la semana. Pero tú sabes muchas de las veces que atrás de ese, ¿cómo está? De esa sonrisa, pensamos que todos los que estamos aquí no tenemos problemas entre semana. Pero por encajar en un lugar en el que supuestamente estamos todos los santos, pero recordemos que los santos también tenemos problemas. Los santos también tenemos dificultades. Los santos también nos peleamos con las santas. Amén. Ese fue más profundo, ese amén. Y piensas que por decirlo de esa manera, va a fluir las cosas de una manera diferente. Y no son las cosas así. Yendo un poquito más adentro, ¿cómo está tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Eres creíble en casa? O tus hijos, cuando me acerco a conversar, me dicen, ¿sabes qué? Mi papá es uno en la iglesia y es otro en casa. Aquí nos trata mal, pero en la iglesia le fluye lo espiritual. Hasta versículos bíblicos saben. Pero aquí en casa no es así. Mamá tampoco es así en casa. ¿Te creen los tuyos? ¿O tratas de hacernos creer en el que estás en un lugar en el cual vas a ser aceptado por lo que dices, por cómo te ves, por cómo vistes? ¿Por qué eres aceptado? ¿O por qué buscas la aceptación? Y una vez que nos hemos analizado un poquito hacia nuestros adentros, hacia nuestros interiores, vamos a irnos directamente a Apocalipsis 3. Abramos nuestras Biblias, prendamos nuestras Biblias, saquemos nuestras libretas de apuntes o abramos nuestro blog de notas en nuestras tablets, en nuestros celulares, y vamos a ir directamente a la iglesia de Sardis. Una vez más, otra iglesia que fue levantada, otra iglesia muy importante en Asia Menor. Y empieza diciendo, el mensaje a la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas, escucha lo que te voy a decir. Si recordamos un poquito en la introducción en la iglesia de Éfeso, recordamos que esto quiere decir que está hablando a las 7 iglesias. Y está hablando en toda su majestuosidad al Espíritu Santo. Yo tengo los 7 espíritus. Y nuevamente empieza diciendo, estoy enterado de lo que haces. Y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Y eso es para cada uno de nosotros. Estoy enterado de todo lo que haces. Osvaldito, estoy enterado de todo lo que hace. Martita, estoy enterado de todo lo que hace. Y a cada uno de nosotros viene eso. Estoy enterado de lo que estás haciendo. Y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. ¿Cuántos famosos hay aquí? ¿No hay ningún famoso? ¿Y por qué te conocen a ti? Te conocen porque eres lindo, porque eres bello, porque eres hermoso, porque eres feo, porque eres alto, eres flaco, eres convincente, eres puntual, predicas con el ejemplo. ¿Por qué te conocen a ti? Aquí, hablando específicamente aquí, porque le está hablando directamente a la iglesia. No está hablando afuera, nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo a nosotros, ¿por qué te conocen? Ah, es que es bueno en el karaoke. Es bueno en la batería. Es bueno compartiendo. Es amigable. Es bravo. Es mal genio. Y dice, tienes fama de obedecerme, pero la verdad es que no me obedeces. Dios mío, qué fuerte. Qué fuerte decir, ¿sabes qué? Yo te conozco. Les conozco a todos ustedes. ¿A dónde vas? Me voy a la iglesia, mami. Me voy a la iglesia. ¿Ya qué vas a la iglesia? No, es que yo ya estoy cambiando. Tuve un encuentro con Dios y estoy yendo a la iglesia.
Y cuando llegas y te dices, ¿sabes qué? Ahora ya tienes la fama de obedecerme. ¿Tienes la fama de qué? De que algo ha hecho Dios en tu vida. De que algo Dios hizo en ti. ¿Y has cambiado? Sí, has cambiado. Ya no te veo todas las semanas borrachito. Ya no te veo todas las semanas semanero, valga la redundancia. Ya no te veo con el lenguaje soez que tenías anteriormente. Veo que has cambiado. Y dices, sí, es que Dios hizo esto en mi vida. Es que Dios me cambió, ahora soy una persona nueva. Ahora tengo un hogar diferente. Pero imagínate esa fama con la que te ve el mundo. La palabra de Dios te dice que Dios ve el corazón. Él no ve lo que nosotros vemos. Él no está viendo con qué marca de ropa viniste, si te arreglaste bien, te peinaste bien, no te peinaste, te perfumaste, viniste con marca Gucci, o si viniste con Made in Ipiales, o Carapungo. No. Ipiales corazón. Él no está viendo eso. Pero sí, es que yo me arreglo porque hay que ir bien presentado a la iglesia, está bien. Pero te dice, la verdad es que no me obedeces. Quizás tu fama en este lugar sea una, en el trabajo sea otra. Cuando tienes algún deporte de contacto, te fluye el viejo hombre. Yo sé decir que me suele salir el puruá que llevo por dentro. Los que somos riobambeños me entenderán. ¿Qué está atrás tuyo? Y cuando yo veo en esto y me dices, ¿sabes qué? Pero la verdad no me obedeces. Y va directo. Ese es Dios, va directo, no se anda por las ramas. Te dice, tú crees que estás bien, pero yo sé que tú no estás bien, tú no me estás obedeciendo. Y quiero que vayamos a Lucas 13:6, una parábola tan corta, tan pequeña, pero de igual manera, tan directa y tan clavada en lo que nosotros tenemos como iglesia, como hijos de Dios. La parábola de la higuera sin fruto. Lucas 13:6 dice, la higuera. Además, Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y no encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. Coincidencialmente, ¿cuántos años tenemos nosotros como iglesia? 3. Estamos caminando al 4º año. Y cuando leí esto dije, Dios mío, ¿será que es el rema o solo el logos? ¿Será que solo una lectura y fue para ese entonces? Pero cuando dice, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos. Imagínense que venga Dios en este momento y pregunte, New Hope, ¿ya tienen higos? No es tiempo, es tiempo de colada morada. ¿Estás dando frutos? Estamos dando frutos como congregación. Y eso es algo de poder jactarnos y decirle, Dios mío, somos tan tiernitos. Pero mira, ya tenemos un lugar. Empezamos 6, Dios. Hace 3 años empezamos 6. Y hoy estamos llegando a las 50 personas cuando llegan completos. Y Dios mío, no solo eso, sino que estamos teniendo nuestro discipulado. Estamos teniendo gente madura. Estamos formando nuevos líderes. Adelante ya pudimos hacer el contrapiso, así que no solo estamos creciendo espiritualmente, estamos creciendo en número. Y también estamos creciendo en estructura. Ya está el techo y en esta semana vamos a comprar. Ya está la estructura. Esta semana vamos a comprar el techo. Y yo me imagino que estaría delante de Dios como esos chiquitos de cuando llegan y dicen, papi, me saqué 10. ¿Cuánto crees que te califique Dios en este momento? ¿Has dado fruto?
¿Estás dando fruto? Pero el encargado le dijo: Señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Y como nuestro pastor Vinicio es bien madre, dice: Dios mío, un año más. No los arranques. Un año más. Voy a remover nuevamente a los que no están dando fruto. Voy a sacudirlos nuevamente y voy a abonar. Un año más. Y si el próximo año da higos, la dejará vivir. Si no, puede ordenar que la corten. ¿Quieres ser cortado? Y no me hablo de una poda. No hablo de quitar las cosas que nos están haciendo mal. Estamos hablando de la vida o de la muerte eterna. Estamos hablando de que, Dios mío, si yo en realidad cambié, ¿dónde estoy cimentado? ¿O estoy viendo los frutos de otras personas? Ustedes saben que ha sido 3 años de estar escuchando la voz de Vinicio y de Bolo cantando. Y qué bendición ya tener 2 semanas otras voces. Fruto. Tenemos que dar fruto. Porque si no damos fruto, ¿qué evangelio predico? ¿Qué evangelio estoy compartiendo? No es que yo ya no tengo edad para esto, o yo recién estoy empezando y no puedo. El fruto se va a seguir dando siempre, pero siempre que estés cerca de las aguas que dan vida, cerca de Jesús, cerca de su palabra, cerca de aquel que nos permite a nosotros multiplicar lo que ha puesto en nuestras manos. Así que, como dice en el versículo 2 de Apocalipsis 3, la verdad es que no me obedeces. Han sido 3 años en la congregación, o han sido tantos años en la iglesia, has ido de lugar en lugar, pero no tienes fruto. No me estás obedeciendo. ¿Tienes fama de ser bueno con tu esposa? ¿Tienes fama de ser bueno en los negocios, de que ayudas, de que haces acá? Sí, pero ese no es el fruto. Los frutos del Espíritu son muy claros. Puedes hacer todo lo que tú digas, pero si no tienes amor, si no tienes gozo, si no estás lleno de paz, si no eres paciente, si no eres benigno, si no eres bondadoso, si no tienes fe, si no eres manso, si no eres templado, no estás dando fruto y vas a ser arrancado. Bueno, Dios nos arrastra, ¿no? No, Él dice que nos zarandea, no nos arrastra. O quizás por ahí en medio del zarandeo que nos quedamos cogidos. Pero Él es el que nos tiene que sacudir, nos tiene que mover. Y en el versículo 2 dice: así que levántate y esfuérzate, porque mejor las cosas que aún haces bien. Y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón, que nunca sabes cuándo llegará a robar. En el versículo 4 dice: sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. En el versículo 5 dice: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Y en el versículo 6 termina diciendo: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Mira, estás a tiempo porque aún hay tiempo.
Y una característica de Dios en su palabra a lo largo de toda la Biblia, viene y te da duro en donde tiene que darte, pero enseguida te dice, arrepiéntete y vuelve a mí. Y aquí mismo nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y quiero que te quedes con estos 3 puntos del día de hoy. Levántate y esfuérzate. Eso es lo que empieza diciendo en el versículo 2. Primero te dice, ¿sabes qué? Eres un mentiroso. No me obedeces. No estás conmigo. No caminas conmigo. Haces lo que tú quieres. Y sin embargo andas dando versículos bíblicos. Incluso borrachito andas evangelizando. Fumando, tomando, haciendo cosas que no debes y sigues hablando de mí. No estás siendo de buen testimonio. Pero así que levántate y esfuérzate. No es fácil. No es fácil ver los problemas que tenemos al frente. No es fácil ver todos los inconvenientes propios de nuestra vida. Pero Él te dice, levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien. O sea, quiere decir que no todo lo que hacemos está malo, así que anímense. Después de que nos habla las orejas y nos dice, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Dice, aún estás haciendo cosas bien. Y esfuérzate para mejorar las cosas que estás haciendo bien. Así que hay cosas que estamos haciendo bien, pero tenemos nosotros que esforzarnos. Tenemos que levantarnos. Así que primero, levántate y esfuérzate. Porque si sigues en desobediencia, aún lo poco que estás haciendo bien, lo vas a dejar de hacer. Te vas a curtir. Te vas a hacer a un lado nuevamente. Y créeme que regresar, después de que has hecho mal, regresar a los caminos de Dios, cuesta mucho más. Porque ya tienes conocimiento bíblico. Ya sabes lo que estás haciendo mal. Pero tu conciencia, tu mente, tu corazón se ha endurecido tanto que nos convertimos en unos caraduras. Nos convertimos en un doble cara. En el que para que mi pastor, mi líder no me visite porque ya sé lo que me va a decir. Llego acá y ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te va con tu esposa? De maravilla. Ya no nos peleamos. Y resulta que ya no se pelean porque el uno vive en el un cuarto y el otro en el otro cuarto. ¿Y cómo estás con tus hijos? Uy, maravilloso. Y ha sido que ya se han ido de la casa. ¿Qué está ahí? ¿Qué estás haciendo bien? Y analízate en tu interior. ¿Qué estás haciendo bien? Estoy proveyendo a mi casa. ¡Qué bueno! Es bíblico. Los varones tenemos que ser los proveedores de la casa. Sí, estás haciendo bien. Pero si dejas de hacerlo, incluso eso, capaz que más adelante vas a estar proveyendo otro hogar. Existe un alto índice de probabilidad que hasta eso dejes de hacer. Porque si no te esfuerzas y si no te levantas, no vas a hacerlo. Y Dios conoce lo que estás haciendo a solas. Dios sabe lo que estás haciendo a solas. Ayer conversaba con unos amigos y decía, Dios mío, cuando empezamos a predicar, o cuando preparamos un sermón, Dios es el que nos revuelca a nosotros primero como ministros, como pastores. Y para no quedarnos solos, les pasamos a ustedes. ¿Por qué? Porque si me edifica a mí, va a servir para edificación de la iglesia. Y eso es lo que me está removiendo en el piso y me está diciendo, hey, te conozco a ti, sé lo que estás haciendo a escondidas, así que levántate y esfuérzate, deja de hacer eso. Si no tienes una buena administración financiera, hey, levántate, busca una ayuda. Cuando estamos nosotros en estas condiciones, tenemos que levantarnos mucho más fuertes y esforzarnos.
Porque nos acostumbramos a un estilo de vida. Y cuando perdemos un trabajo, qué difícil que es apretarnos la correa. Y más aún cuando hemos aumentado unas tallas. De a poco vamos a recuperar la talla que teníamos y vamos a poder apretarnos de manera correcta. Pero qué difícil es levantarte y esforzarte. Todos, independientemente de dónde hayamos llegado acá, ya sea en el catecismo, escuela dominical, en algún lado, hemos oído de Dios. ¿Sí o no? Hemos aprendido de una u otra manera, hemos aprendido de Dios. Así que primero te dice, bueno, ya sé que la regaste. Ya sé que eres un doble cara, que aquí eres una persona y acá eres otra. Así que, nuevamente, primero levántate y esfuérzate. Segundo, acuérdate. Dios mío, ¿y de qué me voy a acordar? Ya fuiste instruido. Ya tienes conocimiento de la Biblia. ¿Para qué te voy a repetir nuevamente? ¿Sabes qué? Tomar es pecado, el adulterio es pecado, mentir es pecado, el chisme es pecado. Honra a tus padres. Sé un buen mayordomo. Todos sabemos eso. No estamos hablando con unos chiquitines en formación. Aunque seamos bebés espirituales y que recién estemos teniendo la transformación hacia una madurez espiritual, pero lo básico ya lo tenemos. Así que Dios te dice, acuérdate. ¿Cuántos años has ido a una iglesia? ¿Y sigues teniendo los mismos problemas? Sí, ¿por qué? Porque no nos acordamos. Y cuando nos acordamos lo que nos conviene nada más. Y generalmente nos acordamos cuando estamos en el chisme murmurando a otra persona. Ya no debería estar así. Ya no debería ser aquello. Mira, el director de la alabanza todavía sigue haciendo esto. Todavía sigue haciendo aquello. Y la palabra de Dios dice que serán arrancados. Ahí sí nos acordamos los versículos bíblicos. Pero cuando yo estoy viviendo, cuando yo estoy teniendo esos inconvenientes, esos problemas, no usamos. En el discipulado acabamos de estudiar lo que es la armadura de Dios. Y estábamos hablando acerca de la espada. Pero no la usamos. No la usamos. Así que te dice, acuérdate. Pero somos vagos. ¿Sí o no? Se resume en eso, aunque sea fuerte. Somos. Y digo somos porque a ratos cuesta. Hoy en la mañana, a los tiempos que me levanto, sin pereza. A las 4 de la mañana fue de una, me levanté y dije, gracias Dios mío. Y me puse a dar una ojeada nuevamente a la charla del día de hoy. Pero cuesta. Por eso te dice que debemos esforzarnos. Y ahí me empiezo a acordar de lo que Dios hizo. De lo que Dios me instruyó. Yo les contaba el testimonio de algo que sucedió hace algún tiempo. Cuando vivíamos en el sur, en Chillogallo, y asistíamos a una iglesia que se llamaba Fraternidad Cristiana. Hubo un montón de testimonios ahí. Y nuevamente dice, acuérdate. Tuve que comer en ese entonces y tengo que comer hoy. Entonces, ¿por qué dudas de que vas a tener el pan mañana? Acuérdate. ¿Y sabes por qué tienes que acordarte de todo lo que has aprendido? Porque si no te acuerdas, vendrá el castigo directo de papá. Y cuando te dice aquí en la palabra de Dios, cuando te dice aquí que va a venir como ladrón, no se está refiriendo a la segunda venida y al arrebatamiento. Se refiere a que aquí mismo, lo que siembras vas a cosechar. Si estás haciendo mal, no vas a esperar al castigo eterno. Dios te tiene que corregir, Dios te va a zarandear en ese momento. Y si ya aceptaste a Dios, si aceptaste a Jesús en tu corazón, Él no te va a soltar.
Así que por más que salgas corriendo, te recuerdo que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Así que puedes correr a donde quieras. Él te va a coger. Y Él te va a decir, ¿te acuerdas? Y como cuando nuestra mamá nos corregía, ¿no? Acuérdate de que tienes... Dios mío, y uno se veía al espejo y se quedaba bien recordadito. ¿Sí o no? Y saben que después de esto, después de lo que nos dice acuérdate, y parte del acordarte, y quiero que recuerdes tú en este momento, ¿cuándo fue el día que llegaste a la iglesia? ¿Cuándo fue el día que tuviste un encuentro con Dios? Hay una palabra muy importante que dice ahí, y es arrepiéntete. Nosotros llegamos a Dios cuando nos arrepentimos. Dios mío, ya no voy a ser el mismo de siempre. Perdóname porque una vez más estuve con la chica o con el chico que no debía. Una vez más creí que yo le iba a convertir y que le iba a traer acá a la iglesia. Dios mío, perdóname porque una vez más hice un negocio que no tenía que hacer. Dios mío, una vez más perdóname porque seguía a los cristianos. Perdóname porque me burlaba de los hermanitos, aleluya. Y ahora yo soy uno de ellos. Acuérdate de ese día en el que te arrepentiste y dijiste, Dios mío, ayúdame. Dios mío, no puedo solo. Dios mío, siento que se me va la vida. Siento que se me va lo que yo soy. Siento que estoy perdiendo a mis hijos. Siento que estoy perdiendo mi trabajo. Siento que estoy perdiendo todo. Incluso siento que te estoy perdiendo a ti. Así que arrepiéntete. Y una vez que te hayas levantado, que seas esforzado, que te acuerdes de todo lo que hiciste y que venga el arrepentimiento nuevamente a ti, es bonito cómo termina, te dice, triunfa y mantén la confianza en Dios. Ese es el tercer punto con el que quiero que te quedes. Triunfa. ¿Yo les puedo dar triunfando? Tú tienes que correr tu propia carrera. Tú tienes que pelear tu propia batalla. Va a haber el día en el que ya no esté la persona que te sostenía y que está al lado, que está a tu lado. No me refiero solo físicamente aquí, sino emocionalmente, espiritualmente. Va a llegar el día en el que no estés. Y el triunfo tiene que ser tuyo. La pelea tiene que ser tuya. Tú tienes que doblar rodillas. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que encarar. Tú tienes que ceñirte el cinto de la verdad. Para los que estudiamos ya esta parte de la armadura de Cristo. Cíñete, y cuando te ciñes, quiere decir que tu actitud cambió. Quiere decir que tu actitud cambió, ¿para qué? Porque vas a decir, voy a enfrentar ese problema. Voy a enfrentar mi divorcio. Voy a enfrentar la falta de trabajo. Voy a enfrentar el que no puedo estudiar. Voy a enfrentar el estado de ánimo que estoy en este momento. Voy a enfrentar mi depresión. Voy a enfrentar mi soledad. Así que ceñidos nos vamos a levantar y vamos a triunfar, porque voy a mantener mi confianza ¿en quién? En Dios. No voy a poner mi confianza en los pastores de las iglesias. No voy a poner mi confianza en los líderes. No voy a poner mi confianza en nada que no sea en Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Yo digo constantemente, Dios mío, quiero ver tu gloria. Dios mío, que cuando se hable tu palabra se sienta tu presencia aquí. Quiero ver tu gloria. Así que para ver la gloria de Dios, tienes que triunfar. Tienes que triunfar. Y eso implica una acción. Eso implica en el que yo no me voy a coger y me voy a hacer o retraer para que queden las cosas ahí, sino que yo voy a hacer que pasen las cosas. No voy a dejar que pase.
Porque la palabra de Dios no me dice que tengo que dejar que pase. La palabra de Dios me dice que me esfuerce, que sea valiente, que haga, que pelee, que luche. Y eso es mío. Sí, yo soy cabeza de hogar, soy cabeza de la iglesia, sí. Pero yo no puedo pelear tus batallas. Y va a haber momentos en los que con el dolor de corazón te tendremos que dejar que te des contra el piso. Porque si Dios no nos malcría a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para malcriar a ustedes? Y cuando estés en el piso, no es que te vamos a pisotear, sino que vamos a extenderte la mano, te vamos a levantar, pero tienes que triunfar. No tienes otra opción. Como hijo de Dios estás llamado a triunfar. Como hijo de Dios estás llamado a vencer. ¿Y a quién vas a vencer? A Satanás. ¿Quieres tener tu corona en la eternidad? Pues levántate y vence. No vengas a la iglesia por los milagros. No vengas a la iglesia por pedirle algo a Dios. No vengas a la iglesia porque quieres una solución a tus problemas. No vengas a la iglesia porque quieres estar bien y quieres una salida al hueco donde estás en este momento. No vengas a la iglesia para que Dios arregle tu matrimonio. Y va a decir, entonces, ¿para qué vengo? No vengas a la iglesia para sentirte menos pecador. No vengas a la iglesia para coger viada y vivir escuetamente toda la semana. Ven a la iglesia para buscar a Dios. Ven a la iglesia para obedecer a Dios. Ven a la iglesia para alabar a Dios. Ven a la iglesia para fortalecer tu relación con Dios. Y cuando tengas una relación tan íntima con Dios, tu matrimonio se va a arreglar. Tus problemas se van a solucionar. Vas a poder tomar decisiones de mejor manera. Vas a ver los milagros que estás pidiendo en tu vida. Pero no busques a Dios como una varita mágica para que solucione tus malas decisiones. Busca a Dios. Viértete en Él. ¿Sabes qué? Es interesante cuando lees el libro de Hechos y no ves que la gente vaya buscando milagros. En la primera iglesia la gente no iba a buscar milagros. Ahí te habla de qué, de que se reunían, compartían el pan y el Espíritu Santo venía, los llenaba y empezaban a suceder los milagros. No es al revés. Nosotros tenemos que venir, empaparnos de lo que es Dios. Nosotros tenemos que venir, empaparnos de lo que Él hace en nuestra vida. Y una vez que nosotros estemos tan así con Dios, vamos a poder ver lo sobrenatural. ¿Hemos visto cosas sobrenaturales en nuestra vida? Sí. ¿Quieres seguirlas viendo? Pero no vayamos por eso. Vayamos por el que hace eso. Dios nos ha dado muchas promesas, nos ha dado muchas cosas en su palabra. Y Dios mediante a todos los que vayan viniendo, a todos los que se vayan sumando, Dios va a ir transformando. Pero tenemos que ser testimonio. No seamos un doble cara. Estás a tiempo, porque aún hay tiempo. Va a llegar el tiempo en el que ya no va a haber tiempo. Va a llegar en el momento en el que ya no vamos a poder hacer lo que estamos haciendo en este momento. Va a llegar el momento en el que ya no vamos a estar aquí. Y no sabemos cuándo va a ser eso. Pero mientras tenga tiempo, o tengas tiempo, o tengamos tiempo, esforcémonos, acordémonos, triunfemos y mantengamos la confianza en nuestro Dios.